se entiende lo que les estoy queriendo decir. Sí. La parte de 3, que era la parte de cálculo, que la queríamos mostrar un poco, porque creo que también es una parte que cuesta un poco más. Los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que son los medicamentos que tienen efectos sobre la menina, la testosterona y sobre el tono cerebral. ¿Con qué medicamentos nosotros usábamos para el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca? Estos son los que nosotros podemos usar, y hay que ahora dos. Recuerden que esos medicamentos no se usan juntos. Beta bloqueantes podemos usar, antagonistas podemos usar, diuréticos y dioxinas. Todo eso para el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca. El paciente va a tomar todos los días y puede tomar todos esos medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Ahí la única combinación que no se puede hacer es IECA con aragón. Pues todas estas demás combinaciones sí se pueden hacer. Después, medicamentos que tienen efectos sobre la frecuencia, entre esos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Alterar la frecuencia cardíaca. Entre esos que están citados ahí. La bloqueante es uno y después otro. Los bloqueantes son los que pueden producir ese efecto. Después otro grupo u otro medicamento. La digoxina, que es un medicamento positivo, son los que pueden modificar la frecuencia cardíaca, otros no tienen acción sobre eso. Cuando se da, por ejemplo, beta bloqueante con digoxina, hay que tener cuidado porque puede producir bradicardia en pacientes sin nos apunta la dosis. Después tienen que recordar los efectos adversos de estos grupos de medicamentos. Las indicaciones en este caso son insuficiencia cardíaca. Los efectos adversos de IECA son parecidos: insuficiencia renal, hiperpotasemia, hipotensión, embarazo, como se puede dar en pacientes gestantes. La única diferencia que tenía el IECA con el aradoplena, este produce 2 y este no produce 2. Pues son los mismos efectos lo que se van a dar. Los demás son los mismos efectos adversos y son las mismas contraindicaciones. Los beta bloqueantes son medicamentos que pueden modificar la frecuencia cardíaca, entonces van a estar contraindicados en bradicardia. Otra contraindicación de los beta bloqueantes, ¿cuál es? Bradicardia, un bloqueo, en eso va a estar contraindicado y es un efecto que pueden producir también. Y el otro efecto importante que pueden producir los que no son cardioselectivos, ¿cuál es? Broncoespasmo. Pueden tener efectos sobre la parte pulmonar. Broncoespasmo, ese es otro efecto que pueden producir. Los antagonistas de la aldosterona tienen también efectos parecidos, efectos adversos y contraindicaciones parecidas a esta, al IECA. Pero los antagonistas de la aldosterona lo que producen es modificación. El efecto más grave es una modificación de un electrolito. ¿Cuál era? Potasio. Puede producir hiperpotasemia. Eso también nos puede llevar a producir. Pueden producir aumento de potasio. Entonces la espironolactona puede producir un aumento de potasio importante. Ese es el efecto adverso más importante de la aldosterona. Entre los diuréticos habían 3 grupos que son los más importantes que se usan en la insuficiencia cardíaca, que son los diuréticos de ASA. Después están las tiazidas. Y después están los ahorradores de potasio. Un medicamento que aumenta el potasio. ¿Cuál es el que más se suele usar para la urgencia? Furosemida, que es un diurético de ASA. Es el que más se usa en las urgencias. Y entre estos que se usan en
combinan con estos, no se suelen dar solos, que generalmente se combinan. El ahorrador de potasio, entonces sí, es poupador, aumenta el potasio. Estos otros dos disminuyen el potasio, eso recuerden. Estos dos son medicamentos que disminuyen el nivel de potasio en el paciente, o sea que disminuyen en sangre, aumentan su eliminación. El ahorrador de potasio aumenta el nivel en sangre porque aumenta la retención del potasio. Y justamente por este motivo, o sea, por estas alteraciones que producen, es que se suele combinar. Entonces, se puede combinar un diurético de asa con un ahorrador de potasio para tratar de compensar el potasio, o la tiazida con un ahorrador de potasio para compensar también el potasio. Esa es la parte más importante que tienen que recordar de los diuréticos. ¿Qué alteraciones electrolíticas se producen? ¿Cuáles se pueden usar para las urgencias? Estos también se pueden usar en insuficiencia renal de cualquier grado. La furosemida se puede usar en cualquier estado de estadificación de insuficiencia renal. Después, los otros están limitados. Si es que es una insuficiencia renal avanzada, no pueden limitar los demás. Solo la furosemida que se puede hacer en cualquier circunstancia. Esos son los diuréticos que se usan para la insuficiencia cardíaca. Y después está la digoxina, que es un medicamento que tiene una acción inotrópica. Eso es la digoxina. Y ese medicamento es un medicamento que entonces aumenta la fuerza de contracción en el paciente y sobre la frecuencia cardíaca puede disminuir la frecuencia cardíaca en el paciente. Esas acciones tienen la digoxina, que tiene un efecto diferente a los demás inotrópicos. Todos los inotrópicos también pueden aumentar la fuerza de contracción, pero sobre la frecuencia toditos aumentan. Dopamina, glutamina, levosimendan, todos ellos pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces la digoxina es el único inotrópico que puede controlar, ela age como um controlador, então, controlador da frequência. ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca. Se tiene que dosificar bien para que no entre en bradicardia el paciente. Lo único que disminuye es el inotrópico, es la digoxina. El tratamiento suele basar, crónico no se suele hacer con estos medicamentos. Puede tener todos esos medicamentos del paciente, consumir todos esos medicamentos durante de forma simultánea. El medicamento más nuevo que se suele agregar al tratamientos más nuevos de la insuficiencia cardíaca suele ser el medicamento que se llama sacubitril. Y ese sacubitrilo es un medicamento que se asocia con un ARA2. Esa asociación que se puede hacer es valsartán con sacubitrilo, que es lo más nuevo que tiene el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, los tratamientos son básicamente lo mismo, no se modifica mucho. Entonces la única modificación porque sería que esa asociación es beneficiosa es valsartán más sacubitrilo. Entonces, ¿cómo puede ser el tratamiento que tenga, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca? Podemos ver que puede tener enalapril o puede tener esa asociación que dije recién, el valsartán más el sacubitril. Este es el primero que está acá. Después, ¿dónde está lo que antes? O no hay ejemplo nebicular. Después puede tener la antagonista de la luterana. ¿Cómo se llamaba ese medicamento? Que es de este grupo. Antagonista de la luterana. Este que está acá, espironolactona. Puede tener ese. Después, un diurético
se refiere también con edema, ¿no, profesora? ¿Cómo? Se refiere con edema. Y acá tiene diuréticos y tiene también otro que le ayudan a ese tanto. Entonces, eso puede ser un tratamiento crónico para insuficiencia cardíaca. Esto, si es que ya tiene algún evento clínico, también no tomar. Entonces, puede venir el paciente con problemas con patología cardíaca con una medicación extensa, una lista muy grande de medicamentos. Entre estos, ¿cuál es el medicamento que más fácilmente produce intoxicación? Que se tiene que controlar, puede ser posible, controlar los valores del medicamento en sangre para evitar la dioxina que produce intoxicación. La dioxina es un medicamento que puede producir fácilmente intoxicación porque tiene un rango terapéutico que es muy estrecho. De esa parte hay una consulta. Pero, assim, a base do tratamento, que é o que geralmente a gente dá primeiro, é um IEVA ou um ARA2. Se tiver contraindicação, qual que tipo, eu coloco no lugar como base? Sí, hay justo te iba a decir que hay otros medicamentos que generalmente se usan cuando hay contraindicación para esos medicamentos. Por ejemplo, ¿qué contraindicación puede ser? Según vos. No, lo más frecuente suele ser una insuficiencia renal y ahí suelen usarse los bloqueantes de calcio. Los calcios antagonistas, ahí es lo que se suelen utilizar. Lo más frecuente que hace que se suspenda o se tenga que retirar el medicamento es estos, principalmente porque esto es directo. Los otros pueden darse todavía, este se puede dar en insuficiencia renal, este se puede ajustar, este se puede dar, pero estos son los que están contraindicados en insuficiencia renal. Entonces, en ese caso, se suele optar por vasodilatadores, que suele ser calcio antagonista, dodipina, lercanidipina, son los que suelen entrar en ese caso. Profe, este caso puede ser una combinación de ese caso, o de contraindicado. Cuando está contraindicado, le sacas lo que está contraindicado y le pones este. Entonces, le sacas si tu contraindicación es potasio muy alto, una insuficiencia renal avanzada, le sacas estos medicamentos y ahí le agregas el calcio. Y los otros van a seguir recibiendo. Los otros pueden seguir recibiendo. Lo que puede ser también que se tenga que contraindicar si está muy avanzado es esto. Pero esto se puede ajustar, la dioxina se puede disminuir más su uso. Lo que sí en la contraindicación absoluta es esto, cuando los valores de granilina o de potasio son muy altos, se tiene que suspender. Y ahí casi siempre que
puede ir trópico positivo, pero la mayoría de los metrópicos también están contraindicados en hipotensión. La hipotensión, ¿se acuerdan que decía no dar si la presión arterial está por debajo? Lo primero, vasopresor o vasoconstrictor. En el caso de hipotensión no se da ninguno de estos y se tiene que hacer un vasopresor. Então, pera, neutra positivo também não pode dar hipotensión. ¿Cómo? Neutra positivo também. Si está muy baja su presión. Si la presión está, tú consideras que está baja ya para esto, pero todavía no es una presión de shock, o sea, no es un shock, se puede dar en otro. Pero un shock siempre es primero vasopresor. Y los diuréticos y los vasodilatadores, como tienen efecto sobre el volumen, tienen mucha tendencia para producir hipotensión. El diurético le va a hacer que orine al paciente, le va a sacar agua y le va a sacar sodio, entonces la volemia va a disminuir. Los vasodilatadores también disminuyen la presión arterial. Y el diurético que se usa en la insuficiencia cardíaca compensada por quimioterapia, furosemida. Entonces, entre los diuréticos, furosemida es lo que se va a hacer. Entre los vasodilatadores, ¿cuál es el que más se suele utilizar? Para la insuficiencia cardíaca descompensada. Nitroglicerina o nitrocrucial. Suele estar más disponible la nitroglicerina, ¿verdad? Pero se pueden usar cualquiera de los dos. Nitroglicerina o nitrocrucial, tengo algo más entre esos. Eso, cualquiera de esos dos. Que son entonces la administración no venosa. O sea, eso es lo que tenemos para vasodilatadores, para la urgencia, cuando el paciente viene descompensado, disneico, con el pulmón, esos también son los que se indican, esos son los vasodilatadores que se indican. Entonces, vasodilatadores, nitrocrucial, nitroglicerina y furosemida. Y los inotrópicos son dopamina, dobutamina, levosimendan y la nifrinona. Esos son los inotrópicos positivos que se hacen en pacientes que tienen también insuficiencia cardíaca, pero consideramos que la falla está en el corazón específicamente, falla de coma. O sea, ahí se inician los inotrópicos positivos. El que tiene menos riesgo de producir infartos, ¿cuál era? Todos esos inotrópicos que se hacen, todos esos inotrópicos en insuficiencia cardíaca descompensada se hacen por vía no venosa. No se toma dopamina, no se toma dopamina, no se toma levosimendan, todo es EP. Todo es no venoso. Eso mismo. Eso es, sí, es endovenoso, pero ese es diurético. Professora, me lembra uma coisa só. A nitroglicerina e o nitrocrucial são beta-dilatadores. Sim. E, por exemplo, seriam melhores que tipo, vasodilatadores arteriais? Ou só usam eles porque só eles têm nitrovenoso? Nitroglicerina é venoso e nitrocrucial arterioso. Porque eu sei que o nitrocrucial é mais potente, certo? Então quer dizer que, tipo, vasodilatadores arteriais são mais potentes que vasodilatadores venosos. Para ter efeito sobre a pressão arterial. E para um outro efeito? Não sei. Aí. Generalmente se usa más para la insuficiencia cardíaca la nitroglicerina porque se busca más la vasodilatación venosa, porque eso es lo que más ayuda a disminuir la sobrecarga. Entonces vos producís vasodilatación venosa, disminuir la presión capilar pulmonar y tu líquido empieza a pasar a la circulación. Porque ¿qué pasa? La insuficiencia cardíaca en la parte pulmonar se congestiona. Cuando aumenta mucho la presión capilar pulmonar, el líquido sale de la circulación, va al pulmón y llena todo, produce el edema pulmonar. Entonces lo que se busca es la vasodilatación venosa que disminuya esa presión y el líquido retorne a la circulación del paciente orina. Obrigada. Essa é uma forma de emergência, né, doutor? Sí, la nitroglicerina venosa es para casos de urgencia solamente.
se le administra, que puede hipotensar. Todo eso que es estos medicamentos, vasodilatadores, que son endovenosos, inotrópicos, que se administran también por vía endovenosa, y vasopresores. Entonces, estos vasodilatadores endovenosos, nitroglicerina, nitroprosiaco, inotrópico, dobutamina, dopamina, nifenona, levosimental, vasopresores, noradrenalina, dopamina oxidata, toditos se tienen que monitorizar cuando se administra. El paciente que va a recibir esto no puede recibir en cualquier sitio y tiene que estar con monitoreo. Eso quiere decir que hay que controlar su frecuencia cardíaca, hay que controlar su presión arterial de manera constante. No tiene que recibir sin ese control. Todos esos medicamentos requieren un control, un monitoreo hemodinámico, un monitoreo de presión arterial y de frecuencia cardíaca. Los que se administran por vía oral no requieren eso. No hace falta que para recibir algún medicamento por vía oral se haga ese control, pero el monitoreo tiene que ser continuo en esos casos porque modifican mucho o aumentan mucho la frecuencia cardíaca, o aumentan mucho la presión arterial o disminuyen mucho la presión arterial. Entonces, siempre va a ser indicado que se administren con monitoreo continuo. ¿Qué clases funcionales, de qué clase funcional es su insuficiencia cardíaca? Si está en reposo, ¿de qué clase funcional es? ¿Se acuerdan de esa clase funcional? Sí, el que no tenía 4, porque está en reposo, ¿sí? Con pequeño esfuerzo. El 3, si puede realizar algunas actividades sin tener alteración, sin agitarse, es estadio 2, y si no tiene síntomas bajo ninguna condición es clase funcional 1. Este paciente con la clase funcional 4 ya está recibiendo todos los medicamentos para la insuficiencia cardíaca, tiene antecedentes de periopatía isquémica con presión
inotrópico y diurético. Y lo que tenemos que suspender son los beta-bloqueantes porque está en insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, eso es lo que hay que suspender en su paciente. O sea, inmediatamente. ¿No? Otro tampoco vas a hacer ahí, pero vos lo que tenés que sacar de su tratamiento es su beta-bloqueante porque eso va a hacer que empeore su paciente. Pues, este paciente tiene 60 años con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva isquémica con presión de elección también reducida, que es de 40%. IRC, insuficiencia renal crónica no hemodializada y con signos vitales estables, o sea que está todo dentro del rango. Recibe los sartán 50-50, o sea 100 miligramos al día, meticolol, beta-bloqueante, espironolactona, antagonista de la aldosterona e hidroclorotiazida, que es un diurético. Acuda a control con laboratorio que informa urea de 150 y creatina de 4.5. Por si no recuerdan los valores, no recuerdo que esos valores están muy altos. Creatina está muy alto. Sodio está en rango, potasio está en rango, cloro está en rango.
Para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué otro medicamento nosotros podemos dar? IECA y beta bloqueantes que el paciente consume y tiene ritmo sinusal, pero frecuencia cardíaca de 110. O sea, ¿qué nosotros podemos darle para disminuir su frecuencia cardíaca? Beta bloqueantes es lo que malo, eso sí disminuye, pero sigue taquicardia. Digoxina? Digo sí. Professora, não tinha uma história que a digoxina tinha específica para fração de dicção abaixo de 40%? Ou não? Sí, se da en pacientes con presión de eyección baja. De primeira linha para fração. Sí, porque consideran que si su fracción de eyección es baja y sigue muy sintomático, es porque tiene falla en la parte, la contractilidad. Qual medicamento, professora, indicaria? Digo sí. Acá estamos tiazidas no tienen efecto sobre la frecuencia, que no me tampoco. Y calciotabanitas no se dan porque el calciotabanista este que está acá es un inotrópico negativo, no se da insuficiente. Lo que está indicado que sea un inotrópico positivo, que en este caso está ahí, que está bien. Só acrescenta o dioxina, doutora? Sí, porque vos querés algo para modificar su frecuencia de la cosa. Vai aumentar a frequência. Para disminuir. Está con 110 y vos querés bajar. Para disminuir su frecuencia cardíaca. Não é insuficiência? ¿Cómo? Insuficiencia cardíaca sistólica. Ahí estamos viendo la insuficiencia cardíaca compensada, que también te indicaría, ya vimos que tenemos en el vaso dilatador, en diurético, inotrópico o vasopresores si el paciente está hipotenso. De la parte de antiarrítmicos, lo que era de elección para las arritmias más frecuentes, que por ejemplo era de elección en taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué medicamentos se pueden hacer en fibrilación auricular? ¿Qué medicamentos se pueden hacer en taquicardia ventricular? ¿Por qué en esas tres? Porque la fibrilación no tiene un tratamiento medicamentoso para hacer. Lo primero que se hace en la fibrilación ventricular, ¿qué es? Está fibrilando, ¿qué se tiene que hacer? La fibrilación ventricular. Está fibrilando, tenés que desfibrilar. Hay que hacer una fibrilación siempre. Después vas a hacer otro medicamento para evitar un nuevo episodio. Pero el tratamiento que se hace en la fibrilación ventricular siempre es desfibrilar a ese paciente. Después tenés la taquicardia ventricular. Tenés la fibrilación auricular, que hablo de las más frecuentes nomás, y tenés la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, desfibrilar al paciente, la taquicardia ventricular, uno de los medicamentos que más se suele utilizar es la lidocaína, que es el anestésico. Para la fibrilación auricular hay varios, puede ser amiodarona, puede ser beta bloqueantes, puede ser digoxina también. Ahí solo dependía de qué otra condición tiene el paciente. La amiodarona, ¿cuándo es que no se hace? Cuando tiene afectación tiroidea. ¿Cómo? Sí. Patología tiroidea. Igual tampoco se hace. No, porque la amiodarona tiene mucho yodo y puede tener efectos sobre la tiroides, entonces puede producir tanto hiperhormonismo. En patología tiroidea. Beta bloqueantes no se usan si el paciente está en insuficiencia cardíaca compensada. En ese caso no se puede usar. La dioxina se puede usar en casi todos los casos. Esas son opciones para la TEA. Para la taquicardia, ¿cuál es la opción? Primera opción.
peso molecular. La abreviación tomada las iniciales. En embarazadas, entonces, solo heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea. Pues están los anticoagulantes orales. Entre los orales, anticoagulantes, están los que son más antiguos, que son los antivitamina K o fumarínicos, que tienen mucho inconveniente porque se tiene que controlar la comida, los medicamentos que comen, también se tiene que controlar la acción y se hace con el TP, el tiempo-protrombina, un análisis que se tiene que hacer con gente que toma vitamina K. El antídoto, en el caso de que un paciente esté con sobredosis de fumarínicos, el antídoto es vitamina K. Entonces, estos son orales. Después están los que son llamados nuevos anticoagulantes orales. Nuevos anticoagulantes orales. Estos medicamentos son el Dabigatran y el Rivaroxaban. Estos no hace falta controlar, no se controlan. O sea que yo no necesito hacer un estudio para saber si está haciendo efecto o no la medicación, no se controla. Y en el caso de la Dabigatran sí tiene antídoto, que se llama Idarucizumab. Este no tiene antídoto. Y ninguno de ellos se puede dar gestante, ninguno por vía oral. Los anticoagulantes por vía oral, los que están acá, los parenterales, me dije que el que más se usa es la heparina de bajo peso molecular por su vía de administración. Los antiagregantes de elección hacia sustancias específicos, después los biogel. Y por último, las indicaciones de los fibrinolíticos. ¿En qué casos se pueden hacer fibrinolíticos? ¿Cuáles eran los casos? El que más se usa, o sea, el que tiene más indicaciones autorizadas, se llama Alteplasa. El que más se suele utilizar entre los fibrinolíticos. El fibrinolítico se hace en eventos agudos, en infarto agudo de miocardio, en accidente cerebrovascular isquémico, en embolia pulmonar, en trombosis venosa profunda. Y en oclusión arterial aguda. Esas son las indicaciones aguda. Oclusión arterial aguda. Esas son las indicaciones para los fibrinolíticos. Donde hay un coágulo recientemente formado. Embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, accidente cerebrovascular isquémico, infarto de miocardio. Son los eventos que requieren la utilización de fibrinolíticos. No pregunto ni tiempo ni nada, eso solo cuáles son las patologías o los casos para se pueden usar los fibrinolíticos. Ahí vemos, repito, con la población embarazada, con heparina bajo peso molecular por vía subcutánea. Los anticoagulantes orales, que son los más antiguos, los antivitamina K, que tienen antídoto, vitamina K, y se dan por vía oral, pero son medicamentos que requieren control y hay muchos factores que alteran la acción de los antivitamina K. Los más nuevos no requieren